Bienvenidos a Iglesia Iseble. Hoy queremos compartir con vos algo especial. Deseamos de corazón que pueda ser de bendición para tu vida. Te invitamos entonces a disfrutar el mensaje del cielo. A este mensaje lo he titulado Mi oración y quiero que lo tomes también y que te pueda servir. Vamos a Mateo capítulo 6, a partir del verso 1. ¿Lo tiene? ¿Hay un silencio? Está bueno. Eso quiere decir que están concentrados. Bien, dice Mateo capítulo 6, verso 1. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará ¿en qué? En público. El versículo 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos ¿de quiénes? De los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, fíjese lo que dice el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Sabes lo que es un aposento? Es tu cuarto privado. Dice, y cerrada la puerta, un detalle, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Era lo que cantábamos recién, ¿no? Dice, ¿dónde quedé? Versículo 10, 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está ahí nomás. Miren, me gustaría hacerles una pregunta. Es algo que en lo personal me ha hecho pensar muchísimo esta pregunta que quiero compartir con ustedes. Cuando oramos, la primera pregunta primero, levante la mano quien ora, porque vamos a decir, cuando oremos y nadie ora, estamos en el horno, ¿no? ¿Cuántos realmente oran a Dios? ¿Pueden levantar su mano? ¿Todos? ¿Todos oramos a Dios? Buenísimo. De alguna u otra manera, no estoy hablando de forma, estoy simplemente que oramos a Dios. La pregunta es, cuando oramos, ¿oramos de la misma manera cuando estamos solos que cuando estamos en público? ¿Oramos de la misma manera cuando estamos solos que cuando estamos en público? La verdad que a mí esa pregunta me ha hecho pensar mucho, porque muchas veces me he dado cuenta que hay una diferencia cuando oro solo, cuando nadie me ve, cuando solamente estoy cara a cara con el Señor, que cuando estoy con gente. Esto me hace justamente hacerme otra pregunta: ¿por qué o cuál es la razón por la cual existe esa diferencia entre mis oraciones públicas y mis oraciones privadas?
Si reconocemos que hay una diferencia, tenemos que saber por qué está esa diferencia. ¿Por qué mi oración cuando estoy solo es distinta a cuando estoy en público o cuando alguien me escucha? Si soy honesto conmigo mismo, tengo que admitir que esa diferencia delata mi deseo, que muchas veces es inconsciente. Tengo que admitir que esa diferencia delata mi deseo que, como te decía, inconscientemente trato de impresionar como muy espiritual. Trato de aparentar algo para que no se vea lo que realmente hay en mi corazón. Obviamente que cuando uno está frente a frente con Dios, cuando está solo, es como que si estuviéramos desnudos delante de Él. No hay nada que ocultar porque Dios sabe exactamente lo que hay en nuestro corazón. Y por más que nosotros no digamos nada, Dios conoce nuestro interior. ¿Cuánto lo creen? Jesús hace una advertencia en 2 oportunidades en los versículos que estuvimos leyendo, que la práctica de la hipocresía, él decía que les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Un hipócrita, me puse a estudiar, ver de dónde salía esa palabra. Y un hipócrita era en aquel tiempo, era una persona que actuaba, era un actor que usaba máscaras, representando un papel que no correspondía a lo que esa persona en realidad era en su vida real. Suena fuerte la palabra, pero tiene que ver con eso. Tiene que, como que uno actúa de cierta manera que no es así en la vida real. Jesús está identificando una tendencia de actuar de cierto modo frente a otros que no es la manera usual o la manera habitual que tenemos de comportamiento del día a día. La verdad que muchas veces he escuchado a muy pocas personas orar pidiendo perdón a Dios por sus debilidades frente a los demás. O reconociendo delante de Dios algo que les cuesta muchísimo, inclusive sus pecados. Es muy difícil encontrar o escuchar personas orar de esa manera. Por lo general uno siempre escucha que estamos orando por otros o por otras cosas. El problema no radica en orar en público, sino el problema está en querer impresionar y querer hacer algo que realmente no somos. Y Dios, acá Jesús nos está dando una enseñanza valiosísima, que cuando tenemos que orar tal como somos. Miralo al que tenés a tu lado y decirle, tal como sos. No tenemos que impresionar, es que tampoco a Dios lo impresionamos de la manera en que oramos. Sí, obviamente mueve el corazón y la mano de Dios cuando realmente somos transparentes y sinceros y elevamos una oración. Te dejo algo para pensar. Aquí la cuestión no es dónde oramos, sino para qué oramos. ¿Oramos para ser vistos por los demás o decir, wow, qué lindo que ora? ¿O realmente oramos para ser oídos por Dios? Cuando vos orás, ¿por qué orás? Yo quiero orar justamente para ser oído por Dios. ¿Cuántos quieren y anhelan eso? ¿Puede levantar su mano? La segunda enseñanza que puedo aplicar a mi vida frente a estos versículos arranca en el versículo número 6. Acá Jesús destaca una oración totalmente distinta a la anterior, mucho más sencilla y mucho más genuina. En primer lugar, Él dice, fíjese en el versículo 6, Jesús anima a buscar un lugar ¿qué? Un lugar, fíjese en el versículo 6, ¿qué dice? Un lugar privado, un lugar donde nadie nos moleste.
Él anima a buscar un lugar apartado del ruido de la vida cotidiana. Él mismo, según los evangelios, si uno lee los evangelios, con frecuencia se retiraba a un lugar, porque obviamente él no contaba con una casa donde vivir, donde estar, sino que tenía que apartarse de todo el movimiento, de todo el ministerio, de todas las actividades que había. Él necesitaba apartarse para tener ese tiempo de comunión con Dios. Miren algo que nos pasó para fin de año, que fuimos a visitar nuestra familia, fuimos a pasar la Navidad y el Año Nuevo, y estuvimos como 4 días ahí, en la familia de Mari vive en Bariloche, y la verdad que la casa de mi suegra es grande, sí, pero cuando estamos todos es chica, y éramos un montón ahí, un montón, no podías hacer absolutamente nada. Es más, nos peleamos hasta por la televisión, porque todos queríamos ver algo y los nenes y que esto, que el otro. Pero lo que más nos afectó, no es que la pasamos mal, la pasamos bien, obviamente, era que no teníamos ese lugar privado para poder estar, aunque sea 2 segundos, con el Señor. Vos entrabas al baño, golpeabas, no hay nadie, ¡ay, vamos! Te sentabas así, cerrabas, te golpeaban, otra vez. Y no podías. Te metías a la pieza, decís, bueno, no hay nadie, me meto acá, aprovecho. A los 2 segundos entraba la abuela, vengo a dormir la siesta, hijo. Y teníamos que salir para otro lado. Y la verdad que lo que nos enseña acá el Señor es que tenemos que lograr justamente salir de todo eso que a veces nos impide poder tener ese tiempo íntimo con el Señor. Optamos con Mari con salir de la casa e irnos a caminar por ahí teníamos nuestro tiempo con Él. Pero la verdad que es muy importante, como te decíamos, si querés tener un año trascendente, un año relevante en tu vida, este detalle no se te tiene que pasar. Pareciera que hablar de la oración y que tenemos que orar es tan obvio o tan claro, pero ¿cuánto nos cuesta orar? Todos sabemos que tenemos que orar, pero con la mano en el corazón, a todos nos cuesta. La idea es que ese lugar sea el indicado para tener ese momento de intimidad con el Señor. El cuarto privado de las casas en aquellos tiempos, en aquellos días, era el lugar más escondido de la construcción. Casi que ni se veía. Y en ese lugar Jesús está animando a que podamos tener ese tiempo. Para nosotros, en nuestro hogar, ese lugar íntimo es nuestra habitación, porque podemos cerrar y poner llave. En segundo lugar, Jesús indica que hay algo más, un detalle más, fíjese, y dice, y cerrada, ¿qué? La puerta. Cuando alguien entra a su habitación, no cierra con llaves y va a salir enseguida. Por ejemplo, te doy un ejemplo, vos estás en el comedor y querés ir a buscar una remera que la tenés a mano. Vos entrás a tu habitación, cerrás con llave, buscás la remera, volvés a salir, le sacás la llave y salís. No. Es más, a veces uno abre y deja abierto, agarra la remera y se va, porque justamente no tenemos intención de quedarnos en la habitación. Ahora, lo que Jesús está enseñando con esto de la acción de cerrar la puerta, indica que para nosotros la oración no se tiene que tomar a la ligera. Claro que podemos orar en cualquier momento, porque todos pueden decir, sí, pero yo puedo orar en cualquier momento. Sí se puede orar. Se puede orar inclusive cuando uno maneja, cuando uno anda en bicicleta. Puede orar, puede usar frases cortas, puede tener frases cortas de gratitud, de petición. Pero si queremos tener intimidad con Dios, tenemos que sí o sí generar ese espacio donde podamos hacerlo. Esto es como en el matrimonio. ¿Usted tiene intimidad en cualquier lado o frente a la gente? Levante la mano quien lo hace. No levante, por la duda. No. Uno, cuando, más aquellos que tenemos familia,
Por ahí uno durante el día se puede decir cosas lindas, se puede decir cuánto se ama, se puede decir elogios, se puede decir un montón de cosas. Y eso como son esos pequeños regalos que uno se hace, que hace a la relación. Pero cuando quiere tener intimidad, ¿qué es lo que hace? Se encierra en su habitación. Y no solamente para lo que ustedes están pensando, simplemente también para dialogar, para que nadie nos moleste, nadie interrumpa esa charla de calidad que enriquece la relación. Esto es similar. En tercer lugar, Jesús anima a buscar a Dios que está en lo secreto. Esto no indica que es difícil de encontrar. No es difícil de encontrar al Señor, ya que Él se deleita en mostrarse a los hombres. Él está tan interesado de tener ese tiempo íntimo con sus hijos. Los que crecen en intimidad con el Señor son aquellos que sostienen un compromiso serio con Él. Míralo al que tenés a tu lado y decirle, ¿querés crecer en intimidad con Dios? Pregúntale. Decirle, tenés que mantener un compromiso estable, un compromiso que perdure, un compromiso serio con el Señor. Él dice en Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán. Él no está diciendo me buscarán y les será difícil encontrarme. Él dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. De esa manera Jesús indica que la oración es mucho más que pedir, es mucho más que palabras. Más bien la esencia de la oración tiene que ver con el encuentro de dos amigos en la intimidad del hogar. Tiene que ver con eso. No es solamente pedir y pedir. Viste que a veces, yo a veces analizo mis oraciones y me doy cuenta que me paso la mayor parte del tiempo pidiéndole a Dios, pidiendo por esto, pidiendo por aquello, pidiendo para que no falte, pidiendo para esto. Y no es solamente eso. Por cuanto dice en el versículo 8, fíjese, dice, por cuanto nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad, incluso antes que le pidamos. El Señor ya sabe lo que necesitamos. Él conoce nuestras necesidades. Ahora la pregunta es, entonces, ¿para qué oramos? La razón es que en la oración reconocemos nuestra necesidad y dependencia de Él. Esa es la base de nuestra comunicación con Dios. La tercera enseñanza que puedo sacar de esto para mi vida y se los quiero compartir está a partir del versículo 9 al 13. Algo que por años se ha enseñado. Es más, ¿cuántos se saben el Padre Nuestro de memoria? ¿Pueden levantar la mano? Yo me acuerdo, le puedo abrir mi corazón a algo que hice, sé que estuvo mal, lo reconozco. Pero una vuelta, todavía no conocía al Señor, tenía mis andanzas, y hubo alguien que me invitó a la iglesia católica. Entramos a la iglesia, no entendí nada porque con el rebote y todo eso no se entendía más las cosas que tenías que decir con el otro y no entendí. Hasta que me animaron a decir, che, te tenés que ir a confesar con el Padre. Bueno, ¿qué será eso? No sé. Bueno, tenés que entrar al cuartito ahí, vos lo ves a través de una rejillita, y te tenés que confesar, tenés que contarle todas las macanas que hiciste. Y de eso es como que te limpiás y podés seguir siendo macanas, ¿no? Esa era la idea. Sacarse un poco la carga. Y entramos, y estaba el cura ahí. Me dijo un par de palabras que no entendí nada. Me dice, bueno, a ver, contame qué es lo... Y le entré a le mandé el rollo. Yo no sé si se asustó o qué. Y me dice, tenés que ir a rezar 10 Padres Nuestros. Y dije, bueno, 10 Padres Nuestros, si ese es el precio, listo, ya está, es fácil, ¿no? Me voy, me siento ahí en el banquito. Cuando me siento me doy cuenta que no me sabía el Padre Nuestro. Ahora empecé más o menos a tararearlo,
10 Padres Nuestros, empecé 1, 2, al cuarto, al quinto me olvidé cuántas llevaba. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? Me olvidé cuántas hice. Entonces, pero en realidad a lo que quiero llegar es que no solamente Jesús acá enseña el Padre Nuestro y no nos enseña como para repetirlo muchas veces, como que si vamos a lograr algo, sino que acá vemos que Jesús enseña algo mucho más maravilloso. Lo primero dijimos que tiene que ser nuestra oración tal como somos sin querer aparentar nada, ¿verdad? Que tenemos que usar palabrería sin sentido. Lo segundo, el lugar y buscar el momento ideal para intimar con Él. Y ahora nos enseña los elementos que tiene que tener nuestra oración. Y es ahí donde Jesús les enseña a sus discípulos este modelo de oración. Él no les dijo, tienen que repetir tal cual es así, sino que les dio los elementos necesarios que a la hora de nosotros orar no nos tienen que faltar. Él dice, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿No es lo primero que dice? Nuestra oración debe estar dirigida ¿a quién? Hacia Dios, reconociendo su paternidad en nuestra vida, más allá de nuestra experiencia con nuestro Padre biológico. Porque podemos haber tenido experiencias traumáticas con nuestro padre biológico. Podemos haber sufrido abandono, violencia, lo que sea. Está más allá de eso. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos que reconocer a Dios por encima de todas las cosas, inclusive de nuestras experiencias traumáticas. Tenemos que reconocer que Dios está por encima de nosotros mismos y que Él es soberano de todo. Lo segundo que dice es, santificado sea tu nombre. Deberíamos empezar en nuestra oración adorando a Dios por lo que es para nosotros. Qué distinto a nuestras oraciones que a veces arrancamos pidiendo, ¿no? Tenemos que arrancar nuestra oración adorando a Dios, alabándolo por lo que Él ha hecho, por lo que hace y seguirá siendo en nuestra vida. Ahí le estamos declarando que nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Él. Honrar a aquel que es digno de ello. Hoy cuando terminamos de cantar decíamos, realmente Él es digno de nuestra adoración. Realmente Él es digno de que nosotros podamos adorarlo. Lo tercero que dice, venga, ¿qué? Tu reino. Deberíamos orar para estar insertados en la causa y en los intereses de Dios. Tenemos que orar buscando qué es lo que hay en el corazón de Dios para poderlo bajar a nuestras vidas y en quienes nos rodean, pidiendo la oportunidad de anunciar el Evangelio. Muchas veces oramos y le decimos, Señor, danos la oportunidad, que no se nos pase el día sin haber hablado a alguien de ese reino maravilloso que has puesto en nuestras vidas y lo queremos compartir con otros. ¿Se da cuenta qué diferente son nuestras oraciones? Dice, hágase mi voluntad. No dice eso. Entonces me equivoqué de versión. Tenemos un problema. No, dice, hágase tu voluntad. Es su voluntad, no intentar querer ayudar a Dios con nuestras oraciones. Es que muchas veces nos encontramos orando queriendo ayudar a Dios. No podemos torcer su mano con nuestras oraciones, porque Él ya conoce todas las cosas, sino que nosotros tenemos que buscar lo que realmente Él quiere, no solamente para nosotros, sino también lo que nosotros tenemos
que hacer, es hacer tu voluntad. Muchas veces nos encontramos y decimos, bueno, ya puse mi proyecto, ahora sí, Señor, acompáñame, ¿no? Y como que le decimos al Señor, síganme los buenos. Y es al revés. Tenemos que caminar en lo que ya Dios, en ese tiempo de oración, bien enfocada, nos dice, porque ahí vamos a ser mucho más productivos, porque sus planes son mucho más grandes que los nuestros. ¿Cuánto lo creen? ¿Lo va entendiendo? Dice, como en el cielo, así también en la tierra. Hoy cantamos y declaramos eso. Decíamos, hoy te adoramos, Señor. Así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Que la adoración, que el gobierno soberano de Dios y la ejecución de su voluntad, que es lo primero que hablamos, que ya es una realidad en el cielo. Es lo que se vive allá arriba. Lo podamos vivir nosotros aquí en la tierra. Y que sea una realidad en nosotros. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Después de poner primero los intereses de Dios, se nos permite presentar nuestras propias necesidades. Acá reconocemos nuestra dependencia de Dios en absoluto, total. No solamente para el alimento diario, para la provisión, para lo que necesitamos, que ya sabemos que Dios ya lo sabe. Pero recordemos que estamos reconociendo nuestra dependencia hacia Él. No solamente de ese alimento, de ese pan físico. Jesús decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Buscar ese alimento para nuestra alma. No se nos tiene que pasar el día sin haber recibido esa porción de Dios para nosotros. Muchas veces caminamos en la vida desnutridos porque no nos alimentamos de su palabra. Y esto es lo que me gusta más. Y dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Son tan diferentes nuestras oraciones a lo que realmente Dios apunta. Acá no está hablando del perdón para salvación, sino más bien nuestra intención de mantener nuestra comunión con Dios. Si cada uno de nosotros no estamos dispuestos a perdonar a quienes nos ofenden, ¿cómo podemos pretender tener comunión con el Señor? Es que muchas veces nos pasamos el tiempo pidiendo, pero hay otras cosas que Dios quiere trabajar en nuestros corazones, cosas que no están resueltas, situaciones con otras personas que no están resueltas. Y no podemos tener comunión con Dios si no podemos tener comunión entre nosotros. Es totalmente imposible. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Acá estamos reconociendo que solos no podemos, que con nuestras fuerzas no se hace y que día a día necesitamos ser moldeados por su Espíritu, buscando parecernos más a Él en todas las áreas de nuestras vidas. Qué buen modelo que Jesús nos dejó. No es para que repitas el Padre Nuestro como algo que se repite así porque sí, sino para que entendamos cuál es la raíz de todo esto. ¿A qué apunta Dios cuando nosotros tenemos que orar? Y por último dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Acá estamos declarando que nuestro fundamento, donde nosotros estamos parados, es solamente el Señor. Y de ahí no nos movemos. No nos movemos. Miren, yo creo que cuando estaba preparando esto, el Señor me hablaba a mi corazón.
Y pude comprobar y pude entender por qué muchas veces mis oraciones son tan distintas. Por qué muchas veces Dios no me escucha. Y no es porque Dios no escucha, porque hay algo que está estorbando esa relación con Él. Yo te voy a invitar a que nos pongamos en pie. Le voy a pedir a los chicos. Esto, como te decía hace un ratito, pareciera tan simple, tan sencillo. Pareciera que hablar de oración ya como que es una materia como aprobada, una materia ya sabida. Pero con la mano en el corazón te puedo decir que más de una vez nos cuesta ir tanto a esa intimidad con el Señor. Estamos tan sumergidos en las actividades, en todo ese movimiento cotidiano que tenemos y nos olvidamos que lo fundamental es estar alineado con el corazón de Dios. Esto parece tan sencillo y tan fácil, pero muchas veces estamos tan lejos, pero tan lejos de hacerlo. A veces nos damos cuenta que hay cosas en nuestras vidas que no están resueltas y que en muchas oportunidades nuestras oraciones han sido más monólogos que otra cosa. Muchas veces nuestras oraciones se han pasado en pedir y en pedir y en pedir. Y no está mal, pero debería ser una charla fluida con el Señor. Tendría que ser un ida y vuelta, como dos amigos fieles. Yo no sé usted, pero yo quiero ser amigo de Dios. Gracias por ser parte de la gran familia Iseble. Te invitamos el próximo sábado 20:30 horas a nuestro punto de encuentro, ubicado en Avenida Cuesler 1820. Desde ya, muchas gracias por tu tiempo.